Muchísimas gracias por atender nuestra invitación y de la Academia Salvadoreña de la Historia. Para ambas instituciones es un honor que nos estén acompañando y poder desarrollar este MUNA académico sobre coloquios en ruta al Bicentenario. Para dar inicio al programa de esta noche, queremos dar la palabra al ingeniero Gustavo Loría, director de la Academia Salvadoreña de la Historia. Muy buenas noches, estimados compañeros, miembros de la Academia de Historia, doctor Zahid Herrera, vicedirector de la Academia, del máster Herbert Kicia, vicesecretario de la Academia, y don Roberto Turcios y Eugenio López. Señoras, señores, bienvenidos todos. Desde la Academia Salvadoreña de la Historia, a lo largo de los últimos años, hemos generado una diversidad de actividades, todas con la finalidad de resaltar los procesos y acontecimientos históricos acaecidos en nuestro país en el contexto regional y mundial. Hemos impulsado una serie de temas, investigaciones, cátedras y conferencias, como también presentaciones ante medios de comunicación, motivados, entre otros, por la cercanía de la conmemoración del bicentenario de la independencia patria en el 2021. Hemos denominado a este trayecto En Ruta al Bicentenario 1821-2021, todo con una visión analítica, crítica y didáctica que desarrolle la conciencia de las causas y los efectos que generaron dicho acontecimiento. Sumado además está la celebración de nuestro primer centenario de la fundación como Academia Salvadoreña de la Historia, que la tendremos en 2022, un año después del 2021. Esta noche, la Academia Salvadoreña de la Historia y el Museo Nacional de Antropología, Dr. David J. Guzmán, por cierto, cumpliendo 135 años, una vez más unen sus esfuerzos para presentar lo que hemos llamado coloquios en ruta al Bicentenario, una serie de conversaciones entre nuestros académicos con la temática relativa a nuestra independencia. Y para el caso, nuestro primer coloquio, tendremos la participación de nuestros miembros académicos de número, doctor Zahid Herrera, doctora Eugenia López y doctor Roberto Turcios como expositores, y el máster Heriberto Erquicia como moderador del panel. Los coloquios estarán centrados en todo el proceso que siguió la ruta de la independencia, visto como un largo proceso entre 1811 y 1824, revisando sus antecedentes, las causas internas, las causas externas, el proceso en sí mismo, también las consecuencias a corto y a largo plazo. Así tendremos para este primer coloquio los temas específicos siguientes. Primero, identidades y perspectivas de la independencia, por el doctor Roberto Turcios. Segundo, la constitución de una cultura política a partir de la independencia, por el doctor Zahid Herrera. Y tercero, el carácter de la independencia y la participación de los poderes intermedios y locales, por la doctora Eugenia López. En este conversatorio tenemos al maestro José Heriberto Erquicia, director del Museo Nacional de Antropología, doctor David J. Guzmán. Él es licenciado en Arqueología y maestro en Docencia Universitaria por la Universidad Tecnológica de El Salvador, donde también es docente e investigador. Es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, maestro en Historia de América Latina, Mundos Indígenas por la Universidad Pablo de Olavide de España. Actualmente es doctorando en el programa de Historia y Estudios Humanísticos Europa, América, Arte y Lenguas de la Universidad Pablo de Olavide.
En el área docente ha sido director de la Escuela de Antropología de la UTEC, académico correspondiente de la Academia Española de la Historia desde el 2009, académico correspondiente de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala desde 2012 y presidente del Comité Nacional de El Salvador de Memoria del Mundo desde enero de 2017. Asimismo, me da gusto presentarles a los ponentes de este coloquio. Eugenia López es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, México, con licenciatura en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, de maestría en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora de México. Ha sido investigadora de la Dirección Nacional de Publicaciones y directora del Archivo General de la Nación de El Salvador. Actualmente es docente e investigadora de la licenciatura en Historia de la Universidad de El Salvador. Ha realizado investigaciones sobre aspectos sociales, económicos, políticos y culturales las primeras décadas del siglo XX salvadoreño, miembro del número de la Academia Salvadoreña de la Historia. También nos acompaña esta noche Zahid Alfredo Herrera Mena, doctor en Historia de la Universidad Pablo de Olavide, España. Es el vicedirector de la Academia Salvadoreña de la Historia y actualmente se desempeña como director de UCA Editores. Profesor, investigador de Filosofía e Historia de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, ha sido director nacional de investigaciones en cultura y arte de la Secretaría de Cultura de la Presidencia y director del posgrado en Filosofía Iberoamericana en la UCA. Entre sus publicaciones están Los rostros de la violencia, Guatemala y El Salvador, siglos XVIII y XIX, de UCA Editores, en coordinación con Ana Margarita Gómez. Su temática de trabajo más reciente es la cultura política liberal en el Reino de Guatemala, desatada por el constitucionalismo gaditano. También nos acompaña Roberto Turcios, es egresado de la licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador y licenciado en Filosofía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Realizó estudios de antropología social en la Universidad Iberoamericana de México, estudios de antropología social y desarrollo regional por el JICA, Tokio, Japón. En su desempeño profesional se destaca haber sido director del Centro de Estudios Tendencia y de la revista Tendencias desde el 92 hasta el 2000, coordinador regional en el oriente de El Salvador de la Comisión Nacional de Desarrollo, miembro del Consejo Directivo del Informe sobre Desarrollo Humano en El Salvador del PNUD 2003, entre otras grandes asignaciones. Para dar inicio a la mecánica de este coloquio, vamos a dar la palabra al director del museo, José Heriberto Erquicia. Se ha unido el mundo académico con con la Academia Salvadoreña de la Historia en esta actividad en ruta al Bicentenario. Y en ese sentido, pues, qué mejor que tener a tres exponentes que ya escucharon su currículum, pero que todos han trabajado, digamos, la misma temporalidad, pero de diferentes perspectivas. Eso es lo interesante. Obviamente, este mundo académico se enmarca en el mes de septiembre, ¿verdad? En lo que todos quieren oír sobre independencia, esto y lo otro, pero va mucho más allá. No solo es la firma del Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821, sino que hay todo un contexto histórico, social, político, económico que ellos nos lo van a mostrar. Así que vamos a dar inicio. La metodología que vamos a utilizar es: cada uno va a tener entre 25 y 30 minutos para exponer sus propuestas, lo que nos viene a dictar, y luego vamos a tener una serie de preguntas, ¿verdad? Preguntas obviamente con el público, que creo que estarán ansiosos de preguntar sobre lo que nos van a exponer. Así que en primer lugar, bueno, vamos a tener a María Eugenia, quien nos va a hablar sobre el tema es el carácter de la independencia y la participación de los poderes intermedios y locales. El mes de independencia, me decía Zahid, como las donas, pero bueno, y no es así. En verdad es un tema que necesitamos su análisis, tenerlo presente en el análisis de la sociedad
actual. Esa es una parte. En la segunda parte yo quiero tratar el tema del carácter dentro de estas independencias hispanoamericanas, el carácter que tomó la independencia de Centroamérica. Y dentro de eso, una tercera parte es qué participación van a tener en ese proceso de centroamericano los subdelegados como poderes intermedios, que ligados a él se mueven también los ayuntamientos, ¿verdad? De los pueblos. Entonces, por ahí va a ir mi tema. Bueno, entonces los argumentos que yo estoy sosteniendo en lo que voy a exponer están basados, por un lado, en las investigaciones que yo he estado haciendo en los últimos años que tienen que ver con el periodo colonial, con el periodo de independencia y con el periodo de la República. Sobre todo me ha interesado ver la transición que han tenido los pueblos de indios, los pueblos de ladinos, los pueblos de mulatos en este periodo tan importante, digo, de las transiciones del antiguo régimen a los estados modernos. Y por otro lado también estoy retomando los aportes, digamos, del debate entre los historiadores desde la nueva historia política y del derecho crítica, que desde los últimos, digamos, 30 años están debatiendo en torno a estos temas de independencia. Digamos, el parteaguas fue el quinto centenario de la colonia, y ahora que se acerca el bicentenario, digamos, ya va un lapso de 30 años, y bueno, como se ha reactivado también mucho más la reflexión sobre estos temas. Entonces, y bueno, y lo que más nos preocupa también es que, digamos, a nivel latinoamericano, europeo y bueno, y más amplio, los historiadores están debatiendo precisamente todo esto, están aportando, y bueno, en el país todavía tenemos pendiente mucho más este debate, y un debate, bueno, que aporte a las visiones que tengamos y a las visiones que transmitamos a los educadores, a los educandos, porque bueno, la tendencia en toda la Centroamérica es que todavía prevalece la visión tradicional de estos eventos. Entonces, comenzando ya con la primera parte, sobre el carácter de las independencias, digo porque estoy hablando de las hispanoamericanas, quiero referirme primero, bueno, de hecho hay varios elementos que dan esta caracterización de estas independencias, y una es, digamos, los ciertos antecedentes. Para empezar, se valora que hay una era, algunos la llaman una era revolucionaria, de cambios estos cambios en torno a las crisis de las monarquías. Y esto comienza con la independencia, digamos, de las 13 colonias que generaron los Estados Unidos de América. Luego pasa por la Revolución Francesa. También otro antecedente, la Ilustración, entre otras cosas, se están planteando, digamos, un cambio de estas monarquías, de este antiguo régimen, y están planteando ya esta configuración de los estados modernos. Pero también hay otro antecedente importante en América, que es el de 1804, la rebelión de Haití, que fue una rebelión de esclavos que marcó, digamos, un importante antecedente en cuanto a rebeliones en América, ¿no? Y otro punto importante, que es, digamos, de los que se están debatiendo más en esta historiografía crítica del derecho y política de la que hablo, es el tema del tipo de cambio que se está generando en estos procesos. Y acá se marcan dos elementos importantes.
la retroversión de conceptos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir la resignificación de conceptos. Y bueno, eso por un lado, ya un poco voy a explicar esto, y por otro lado es digamos, la continuidad de muchas instituciones, de mucha legislación de antiguo régimen a los nuevos estados modernos. De tal manera que el cambio que estamos viendo se está considerando más, digamos, como no un cambio radical, sino como un cambio en el cual lo tradicional, lo antiguo, se resignifica en lo nuevo. Entonces eso es bien importante para ir entendiendo, para no pensar que todo cambió de un día para otro y que todo lo que todo lo que había antes en cuanto a leyes, organización, pensamiento político, cultura política, se quedó atrás, y ahora con la República era empezar en papel en blanco, y no es así. Es más, digamos, lo antiguo llega a ser trascendental, resignificado, digamos, en esto nuevo, que en el transcurso de la exposición voy a seguir explicando esto. Entonces, en cuanto a esto de la retroversión, quizá solo me voy a detener a algunos elementos que son importantes, a esto, algunos conceptos, porque bueno, Sahid se va a encargar más de hablar de todo esto, pero en mi ponencia era importante referirme a esto, al tema del pacto, por ejemplo. ¿Qué es el pacto? Después de las independencias hay un nuevo pacto, pero también en el antiguo régimen hay un pacto, el pacto colonial, ¿verdad? Es decir, que el nuevo pacto no es nuevo. Digamos, los investigadores, bueno, la propuesta es que se plantea que las teorías de pactos son tan viejas como desde la Grecia antigua, que con Santo Tomás se renovaron y bueno, se insertan en el antiguo régimen, y esa tradición de teoría de pactos también se resignifica en el cambio hacia las nuevas repúblicas. Lo mismo está pasando también con la idea de soberanía. La soberanía no es nueva cuando aparecen las independencias. Hay un concepto de soberanía en el antiguo régimen, y aún es mucho más antiguo también, pero entonces, bueno, y hay otros temas como por ejemplo el de la legalidad, ¿verdad? La legalidad, es decir, el marco, digamos, jurídico, el marco jurídico que aparece después de las independencias tampoco es nuevo. Recordemos que la base del constitucionalismo del siglo XIX, de principios del siglo XIX, después de las independencias, va a ser la Constitución gaditana, la Constitución que en los últimos años se generó en la monarquía española, ¿verdad? Entonces la legalidad, lo que pasa es que se resignifica, ¿no? Y bueno, todo esto lo están debatiendo autores como Antonio Anino, por ejemplo, Michel Bertrand, ¿verdad? Mario García, es decir, son temas que están planteando, digamos, que viendo este proceso no hay rupturas radicales entre lo que es el antiguo régimen y los nuevos estados. Y bueno, ese es como un cierto antecedente, digamos, o el contexto en el que se van a generar las independencias. Pero el elemento más trascendental que encontramos es precisamente la crisis de la monarquía de 1808. Que es esta crisis cuando los Borbones abdican, ¿verdad? Cuando los Borbones abdican, y es esta abdicación y todo el proceso que va a venir después que va a ir llevando procesalmente a este cambio político trascendental. Y bueno,
cómo se consideró en el pensamiento político esta crisis y esta aplicación de los Borbones, desde los conceptos, digamos, desde el concepto de la soberanía, del pacto. Es una traición. Los Borbones cometieron una traición al entregar el poder que el pueblo español y el americano, le habían otorgado, el español sobre todo, que le habían entregado a los reyes, ¿verdad? De tal manera que dentro de estos conceptos, esta entrega no puede darse precisamente, no pueden los reyes voluntariamente a renunciar, digamos, a su poder. Y bueno, pero lo hacen porque aceptan, digamos, entregarse, aceptan que entre el dominio francés, y entonces lo que pasa es que se genera un vacío de poder. Ya no hay rey, ¿verdad? Y el rey nos ha abandonado. Y entonces en la mirada de este mundo hispanoamericano se abren, digamos, dos grandes posiciones. Una, la que vamos a ver con la apertura de las cortes, en Cádiz, que es la reunión de americanos y españoles para decidir qué va a pasar con esta monarquía, con un rey preso y con una invasión napoleónica. Y bueno, se genera un congreso, se aprovecha, digamos, cambios importantes que estaban, digamos, en el contexto de los que ya les hablé, manteniéndose con fidelidad al monarca. Esa es una posición importante que se desarrolla, sobre todo el gran producto de esta postura de americanos y españoles es la Constitución gaditana, que es de las que también va a hablar, les va a hablar más Sajid Herrera. Pero hay otra posición importante también, que es la de los movimientos de autogobierno que se van a desarrollar en América. Y hay ya desde estos primeros años, después de 1808, vamos a ver planteamiento de independencia en Venezuela, en México, en Buenos Aires. Es decir, ya aparece precisamente por el vacío de poder dos posturas, y esto va a ser importante porque estos debates y estos posicionamientos políticos evolutivamente nos van a ir generando mucho más independencia. De hecho, ya se planteó independencia, digamos, en 1810, en Río de la Plata, en 1814 ya Morelos está hablando también de independencia. Y bueno, ese es, digamos, las dos vías que aparecen, digamos, para resolver esta crisis que se ha abierto en el 1808. ¿Cómo caracterizar entonces este cambio que se está dando a partir de esta exposición a muy grosso modo que se la estoy planteando, que es esta transición que estamos viendo de antiguo régimen a las repúblicas y estados modernos? Y entonces lo que se plantea es precisamente que la crisis de 1808 lo que está abriendo es algo nuevo en cuanto a sistemas políticos, pero bueno, esto nuevo lo que tiene de base es la resignificación de lo tradicional. En tal manera, insisto, el planteamiento, el cambio no es radical, y es decir, y acentúo esto porque, bueno, hay una tendencia a pensar que es una revolución, las independencias como una revolución, o las independencias como algo conservador. De tal manera que no podemos llamarlas, desde mi punto de vista y desde muchos puntos de vista de investigadores que están tratando este tema, como una
revolución, tampoco se puede llamar como un proceso conservador. Lo que es entonces, por eso precisamente se han preocupado por entender qué tipo de cambio estamos viendo, y lo que hay es precisamente un empalme entre lo antiguo, lo tradicional, la práctica anterior y los elementos anteriores, con algo nuevo para enfrentar estas crisis que se están sucediendo. Entonces lo que se plantea es que esta novedad es lo republicano que aparece después de las independencias, donde se está resignificando la soberanía, y bueno, la soberanía ya no está en el rey, sino que la soberanía está en el pueblo, después de las independencias, refiero. Sin embargo, para muchos este es un gran conflicto que está sucediendo después de las independencias. ¿Por qué? Porque, y nos ubicamos, digamos, por ejemplo, en Centroamérica. Centroamérica fue un territorio durante toda la colonia muy fragmentado económicamente, socialmente, geográficamente, en términos de comunicación, no estábamos integrados, era una serie de fragmentos que costaba que se articularan, pero bueno, era un territorio bastante fragmentado. Y bueno, esto también va a repercutir. Va a repercutir en este proceso, digamos, de esta novedad. Entonces, decía, en esta novedad, además, digamos, vamos a ver que continúan las leyes. La Constitución Califana misma es una nueva ley, digamos, que surge dentro de la monarquía, pero que también tiene mucho de tradicional, ¿verdad? Él retoma, por ejemplo, instituciones del antiguo régimen Borbón, retoma cargos como, por ejemplo, estos delegados que después van a ser en el siglo XIX los jefes departamentales. Ese es un continuo en cuanto a cargos, instituciones, legislación. Y bueno, también vamos a ver que en la nueva legislación republicana, las nuevas constituciones que se generan, en el caso centroamericano, en 1824, por ejemplo, la de El Salvador o la misma de la República Federal, había un artículo que planteaba y que decía que se mantengan las mismas leyes. Claro, eso era una necesidad precisamente porque apenas estaba abriendo un panorama y todavía no había una construcción de lo nuevo. Pero bueno, pero era así la necesidad de mantenerse arraigado a la experiencia de lo anterior. Bueno, en tal sentido, digamos, en tal sentido, la tradición está jugando un papel trascendental en este cambio. Y pasando, digamos, ya al segundo punto, para no detenerme más en este panorama general, y dentro de este marco que acabo de plantear, la pregunta es, ¿cuál fue el carácter de la independencia centroamericana? Y bueno, este es un tema también muy debatido, y bueno, desde mi punto de vista y el de muchos, digamos, colegas que también están investigando o están tratando estos temas, es que esta independencia de Centroamérica fue una extensión de la de México, ¿verdad? No hubo entonces acá movimiento independentista, no hubo tampoco primeros gritos de independencia. Entonces, ¿qué es lo que hubo? Lo que hubo entonces a partir de 1808, que es cuando ya me referí de la crisis trascendental de la que crecen las independencias, se generan las independencias, lo que hace Centroamérica es participar en las Cortes, es decir, en el Congreso que está reuniéndose en Cádiz,
para desde este Congreso manifestar, demandar, solicitar cambios dentro de la monarquía que en efecto están afectando a Centroamérica, porque bueno, en este contexto de crisis de las monarquías, en las colonias, si se pueden llamar colonias, pero en los virreinatos, en las audiencias como era la centroamericana, hay muchas quejas de distintos niveles. Acordémonos que la sociedad colonial es una sociedad de privilegios, de desigualdades. Y cuando me refiero a privilegios, hay que verlo que no solo, digamos, las élites van a tener privilegios, sino también los mismos indios y los pueblos van a tener privilegios. Es decir, era así, era estamentaria, desigual, y cada uno sabía, digamos, los derechos que tenía y el lugar que ocupaba. Pero en efecto, una sociedad desigual y una sociedad, por lo tanto, dispareja y con mucho conflicto. Pero bueno, entonces los centroamericanos se abocan más a la posición a la que ya me refería anteriormente, que son dos rutas las que se abren, una construir algo nuevo desde el Congreso y otra, digamos, irnos por el autogobierno, que se dio más en el sur y en algún momento que se dio en México. Y bueno, lo que sucede en Centroamérica, entonces, aparte de esto del Congreso garitano, muy en broma yo lo digo, lo que pasó por el efecto tequila. El efecto tequila, es decir, Iturbide declara la independencia, Iturbide genera la negociación con los insurgentes, porque México había pasado más de una década en guerra, con una insurgencia importante, y logran negociarla, declaran la independencia. Iturbide entonces plantea un imperio monárquico constitucional como una nueva forma de comenzar, digamos, una nueva vida en México. Pero esto, desde el punto de vista de Iturbide, implicaba un imperio que se extendía desde Panamá, pasando por las Antillas y ocupando todo México. De tal manera que esta idea Iturbide tiene el interés de promoverla en Centroamérica y lo va haciendo, y lo hace. Llega así la declaratoria de independencia de Iturbide a Chiapas, los invitan que también se unan, y en Chiapas es toda una ebullición. Los municipios, los ayuntamientos, varios ayuntamientos de Chiapas, que recordemos que Chiapas en ese momento es parte de la audiencia de Guatemala, y bueno, el alboroto por independencias comienza desde Chiapas, desde los ayuntamientos, y están planteando declaraciones de independencia a la manera que Iturbide lo ha hecho. Y los chiapanecos tampoco se quedan en eso. Los chiapanecos mandan recados, mandan notas a cantidad de municipios, de partidos. Los partidos eran como distritos. Los distritos, lo que podríamos hoy considerar, digamos, un municipio. Y es un reguero, digamos, de invitaciones a plantear su independencia. Esto en la ciudad de Guatemala, que era el centro político de la audiencia, se ve con mucha preocupación, y bueno, entonces van a declarar independencia de manera inmediata, casi, digamos, desde el planteamiento que hacen los Aycinena, que van a ser, digamos, una de las familias más poderosas en el comercio internacional de la audiencia de Guatemala, la que manejaba, digamos, importantes negocios alrededor de la EMI. Se van a sumar
hacen un pacto, podríamos decir, con las autoridades superiores que declaran, entonces se plantean declarar independencias antes de que Centroamérica se disgregue entre una cantidad de distritos que están planteando autogobierno y declarando independencia. Y bueno, esto ¿por qué es por qué se extiende tan fácil entre los ayuntamientos centroamericanos esta idea de declarar independencia, cada uno a su manera? Es porque de alguna manera precisamente el tema de la integración del territorio centroamericano no existía. De manera que hay una intención de romper, aparte que no existía, aparte hay muchas regiones de la audiencia que están digamos, disgustados, molestos, agraviados con relación al centro político de la ciudad de Guatemala por las decisiones que toman las autoridades superiores, pero también por el manejo de los negocios, del comercio monopolizado por algunos grupos, digamos, de comerciantes de la ciudad de Guatemala. De tal manera que lo que vemos es una diversidad de respuestas. Por un lado Chiapas, por un lado ayuntamientos, pero también por un lado desde la ciudad, poder político de la audiencia. Y además aparece otra visión o otro planteamiento en la misma ciudad de Guatemala, vinculado también con la ciudad de San Salvador, y es la propuesta que desde el republicanismo se podría plantear de cómo salir de esa crisis en la que está Hispanoamérica. Porque bueno, la región centroamericana, como ya dije anteriormente, se dirigió más a hacer su esfuerzo de cambio a través de las cortes, pero también está viendo las declaraciones de independencia que se están dando en el sur de América, de tal manera que lo que están viendo es que hay que resolver y no pueden quedarse fuera. Bueno, entonces, ya voy a terminar, sí. Solo un último punto, y es que ¿qué pasa después de la declaratoria de independencia? Es que esta declaratoria de independencia es traicionada. Es traicionada, ¿por qué? Porque los Aycinena y las autoridades superiores pactan con Iturbide irse por el camino de la anexión, unirse a México. Hacen una elección. Recordemos que el acta de independencia, en realidad, y precisamente porque no había proceso de independencia en Centroamérica, no había consenso de cómo enfrentar el cambio, no se tenía una idea, digamos, clara de qué podía pasar con Centroamérica después de declarada la independencia. Entonces, y por el temor también del centro de perder su poder político, han negociado con Iturbide que van a mantener ese poder político fuerte, pero unidos a México. Ahí es donde de nuevo se abren dos alternativas para Centroamérica. Una que es unirse al Imperio Mexicano, y la otra es la que ya están debatiendo y planteando los republicanos, que se continúe con el acta de independencia, porque el acta de independencia decía que se declaraba independiente de España, pero que se convocaría un congreso para decidir la forma de gobierno que debía de prevalecer. Entonces hay dos situaciones, y bueno, de nuevo se reactiva la efervescencia política. Aquí juegan papel importante los ayuntamientos, los pueblos,
los subdelegados, porque los subdelegados son jefes políticos de los distritos y ellos están, digamos, alineando municipios hacia una posición o hacia la otra. Por ejemplo, en el caso de San Salvador se dividió prácticamente en dos. Una parte decía nos anexamos a México, la otra parte decía continuamos enfrentándonos a Iturbide si es necesario y continuamos con la idea de generar un congreso para decidir qué va a pasar con Centroamérica. Por el tiempo, pero no voy a poder exponer más, pero los ayuntamientos en este momento jugaron un papel importante para decidir estas dos posturas. Recuerden ustedes que ya estaba Centroamérica anexada a México, Iturbide cae, y bueno, al caer Iturbide se cae también, se desmorona su imperio, de tal manera que a Centroamérica no le queda otra manera de cómo resolver el impasse que retomar el famoso Congreso, y es allí que se declara por segunda vez independencia, esta vez independencia absoluta de España y de México, pero también se declara, recordemos, la República Federal de Centroamérica, y esta se integra con los nuevos 5 estados centroamericanos, y bueno, sobre la base, digamos, de la misma, el mismo basamento legal de la monarquía española constitucional, que es la Constitución Gaditana. La Constitución Gaditana va a ser fundamental en la nueva legislación, al menos hasta el 1840 y un poco más, y bueno, comienza así la nueva vida política de Centroamérica. El resto, si hay algunas preguntas, ya se lo digo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por esta participación tan nutrida esta tarde-noche, en la cual algunos colegas de la Academia Salvador de la Historia pues queremos compartir los hallazgos de las últimas investigaciones que venimos realizando en algunos archivos centroamericanos. Yo esta noche quiero compartirles, a partir de algunos estudios que he venido haciendo sobre, me van a perdonar por el aire acondicionado, que he venido haciendo sobre la Constitución de Cádiz. Yo quisiera hacer una reflexión a partir de ahí, tocando el tema de independencia, pero visto en una perspectiva de 200 años, a partir de un punto fundamental, a mi modo de ver. Y ese punto fundamental es la cultura política. ¿Pero qué de la cultura política? Yo lo que quiero tocar esta tarde-noche es el sistema representativo. Es decir, cómo se formó el sistema representativo en nuestras naciones, en nuestro Estado, en nuestro país, desde la perspectiva de una era constitucional. La independencia de Centroamérica, es decir, la proclamación de la independencia de 1821, no se puede entender sin el contexto gaditano, como ya muy bien lo expuso Eugenia, pero yo quisiera decir algo más. Si un contexto gaditano en el cual se enrumbó y estableció un nuevo régimen, el régimen constitucional, es decir, la era constitucional. A partir de ahí nos abrimos a una nueva era. Antes, el rey, como señor, padre, dador de justicia, era también el legislador. Con Cádiz asistimos a un nuevo escenario político, a una nueva aventura política. Y esa aventura política que implicó abrirnos a la era constitucional, en la cual nosotros vivimos cotidianamente. Y ni siquiera porque la vivimos cotidianamente nos preguntamos, nos interpelamos sobre ella. Pero los actores que inician en este momento la era constitucional a partir de 1810 en adelante, en sus dos momentos, Cádiz tiene dos momentos, 1810 a 1814 y de 1820 a 1821. Entonces, para estos actores sí fue algo que los cuestionó. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a vivir en una cultura de múltiples leyes, y entre esas leyes también el derecho consuetudinario.
la tradición inmemorial. Pero a partir de Cádiz ellos comienzan a vivir el imperio de la ley, como lo dirán, basado en una constitución escrita y elaborada por los representantes de la nación. ¿Qué implica eso? El advenimiento y el establecimiento del sistema representativo, del régimen representativo, el cual, vamos a la siguiente síntesis, el cual nosotros constatamos en la actualidad una serie de hechos. En primer lugar, constatamos que el sistema representativo está manipulado por los partidos políticos. En segundo lugar, el sistema representativo restringe la participación ciudadana, es porque todo se basa fundamentalmente en nuestros representantes. Todas las decisiones se basan en nuestros representantes que los hemos elegido cada cierto tiempo. Otras las críticas y las constataciones en las cuales asistimos no solo en El Salvador ni en América Latina, sino a nivel mundial, al menos en el mundo occidental, es que el sistema representativo adolece de transparencia, no es tan transparente. Y eso que Cádiz, en la Constitución de Cádiz, en el artículo 126 se decía: las sesiones del Congreso, es decir, de las Cortes, deben realizarse de manera pública. Sin embargo, no solo en esa publicidad se basa la poca transparencia, que hay una crítica que se hace desde este momento al régimen representativo, sino en otros factores, ¿no?, vinculados probablemente a los representantes o diputados. La ciudadanía no se ve reflejada, no se ve representada, ¿no? Hay una ausencia, hay un hiato, hay un abismo entre representantes y representados. Y por lo tanto, una constatación en la cual asistimos nosotros en estos momentos es que hay una crisis y un desencanto del sistema representativo, ¿no?, en el mundo occidental, en América Latina y por supuesto en El Salvador. Bien, uno de los grandes teóricos del mundo occidental norteamericano, de ascendencia sajona, ¿no?, Thomas Paine, nos llegó a decir esto en su libro Disertación sobre los primeros principios del gobierno, en 1795. El sistema representativo es la invención del mundo moderno. Declaro de antemano, dice Paine, que no hay en Euclides una proposición más matemáticamente verdadera que la de que el gobierno hereditario no tiene derecho a existir. ¿Qué es lo que nos estaba queriendo decir Paine con esta expresión que a mí me parece fabulosa? Nos estaba diciendo que como moderno, como hombre moderno que se sentía él, y fíjense ustedes, ¿no?, el mundo moderno, y hay una percepción, una concepción de que son hombres modernos, pues como hombre moderno que él se sentía, para ellos ya no tiene cabida ningún gobierno hereditario. ¿Y cuál es el sinónimo de gobierno hereditario? Las monarquías, y sobre todo las monarquías absolutas, el poder absoluto del rey. Ya no tiene cabida en nuestro mundo. Lo que tiene cabida ahora es la gran invención de nosotros mismos, es lo que nos está diciendo Paine. ¿Y cuál es esa invención nuestra? El régimen representativo. Y es muy parecido a lo que nos va a decir unos años después Benjamin Constant, en 1819, en un discurso que se hizo fabuloso, es decir, sobre la libertad de los hombres antiguos y de los hombres modernos, donde Constant nos dijo lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre los hombres antiguos, entre la libertad de los hombres del mundo antiguo, es decir, de la Grecia y de la Roma clásica, y la libertad de nosotros como hombres modernos? Dijo Constant. Bueno, sencillo, que mientras los hombres antiguos en el mundo clásico decidían ellos todo en la plaza pública, decidían su futuro político, su presente político en la plaza pública, deliberaban. Nosotros, los hombres modernos, dirá Constant en 1819, esa decisión, esa deliberación se la delegamos a nuestros representantes para que ellos decidan por nosotros. Se las confiamos en ellos. Mientras nosotros, ¿qué hacemos? Nos dedicamos a nuestras labores. ¿Y cuál era la labor que señalaba Constant? Pues nos dedicamos a la sociedad comercial. Porque tanto Constant como otros teóricos de la época, la sociedad era sinónimo de sociedad comercial. Es decir,
Básicamente, la sociedad se reducía justamente a la relación comercial, a la empatía entre todos los hombres para comerciar. Entonces, aquí estamos en un punto fundamental de los teóricos europeos, que es: no hay sistema político que se asemeje al sistema representativo, al régimen representativo, porque es lo mejor. Es la mejor receta inventada por los modernos. Que establece Cádiz de una manera, si ustedes se recuerdan, no es el voto directo, sino el voto indirecto a través de varios niveles. Los ciudadanos eligen compromisarios, los compromisarios eligen electores parroquiales, los electores parroquiales eligen electores de partido y los electores de partido eligen a los electores de provincia, quienes terminan ya eligiendo a los diputados. Imagínense ustedes toda la secuencia y todos los estadios que se llegaba en ese proceso electoral que establece Cádiz. Y por supuesto la libertad de imprenta a través del decreto del 10 de octubre de 1810. Cádiz inaugura un espacio para poder debatir sobre la política, no sobre temas teológicos, eso estaba prohibido todavía, pero sí sobre temas políticos. Tanto así que gracias a ese decreto es que se pudo comenzar a desacralizar la figura del rey y se comienza a utilizar de manera muy banal, muy profana, ¿no? El rey es un ciudadano más, gracias a esto, ¿no? Gracias a esa libertad de imprenta. El rey ya es un hombre como cualquiera de nosotros, ya no tiene esa aura de sacralidad por encima de todos nosotros. Pues bien, la independencia del Reino de Guatemala lo que hace es refrendar el sistema representativo heredado de Cádiz. Vamos al siguiente. Y yo quisiera que lo viéramos en un pequeño ejemplo. Un ejemplo que es un laboratorio de análisis. Si me regalan un poquito de agua, por favor. Un pequeño ejemplo que se convierte en un laboratorio de análisis muy interesante para poder entender cómo. Gracias. Para poder entender cómo se establece el régimen representativo, qué impacto tiene, cómo se comienza a formar en estas tierras, qué impacto tiene, pero también yo quiero traer a colación un aspecto fundamental: cómo se comienza con un binomio que todavía nos sigue afectando a nosotros. ¿Por cuál régimen nos decidimos? ¿Por el régimen representativo o por el régimen participativo? Pues se termina entronizando uno sobre otro y uno termina siendo el legitimador del poder mucho más que el otro. Ese pequeño ejemplo que yo quiero traer acá es el de los cabildos abiertos, el cual ya Eugenio nos adelantó, y que se llevaron a cabo entre finales de noviembre y gran parte del mes de diciembre de 1821. Vamos. Por eso es que yo tenía la bandera, una de las tantas banderas del Imperio de Iturbide, porque ese escenario de los cabildos abiertos en esos meses que les acabo de mencionar, en esos 2 meses, ¿no?, se realiza en función de cuál es la decisión que los centroamericanos deben dar sobre su futuro político, una vez declarada la independencia el 15 de septiembre. Entonces, en ese escenario de esa decisión es donde se pone en práctica estos 2 sistemas de liberación política, pero en el cual termina ganando y triunfando uno desde ahí hasta la actualidad. Bien, representación o participación. El debate entonces que se suscita por la Junta Gubernativa de Guatemala, liderada por Gabino Gainza, que como ustedes saben fue el último capitán general del reino, ¿no?, es bien lo que nosotros, tal como lo dice el Acta de Independencia, lo que vamos a hacer es esperar hasta febrero o marzo del próximo año, 1822, para que se reúna un congreso y ese congreso decida cuál va a ser el futuro político de Centroamérica, del Reino de Guatemala. Para muchos centroamericanos habría que preguntarse
cuál era el espacio político idóneo que podía legitimar la verdadera opinión pública que iba a decidir sobre el futuro de nuestras tierras. Es decir, cuál era ese escenario en el cual los políticos, ¿no?, o el pueblo, dependiendo de qué actores, iban ellos a emitir su voz y su legitimidad sobre el futuro político de Centroamérica. Bien, y aquí entonces se forman y se comienzan a formar dos grandes versiones, dos grandes partidos, entre comillas, ¿no? Los republicanos, muchos de ellos liderados por los sansalvadoreños y algunos guatemaltecos, sansalvadoreños como Delgado, Arce, Paguaga, Rodríguez, Castro, y guatemaltecos como Molina, ¿no?, sostienen en primer lugar que ninguna corporación, y esto muy de Cádiz, muy siguiendo la Constitución, ninguna corporación se va a arrogar la soberanía, porque de acuerdo a la Constitución la soberanía le pertenece a la nación, y por lo tanto ningún cuerpo, ¿no?, ningún cuerpo es depositario de esa soberanía, en primer lugar. En segundo lugar, la única forma racional y civilizada, fíjense ustedes, racional y civilizada de ejercer la vida política, dirán estos intelectuales y políticos, es a través del régimen representativo. Y de hecho el periódico, el Editor Constitucional, un periódico guatemalteco muy importante, ¿no?, al igual que el Amigo de la Patria, comenzarán a través de sus páginas en esos días, en esos meses, a legitimar, a defender este sistema representativo. ¿Sí? ¿En qué se basaban estos políticos sansalvadoreños y guatemaltecos republicanos? Se basaban en algo que este teórico francés Bernard Manin sostiene, y es en el principio de distinción. Es decir, solo los hombres de talento, de sabiduría y virtud son los únicos que pueden decidir sobre la política y sobre todo sobre problemas de política radical. Solo ellos. Principio de distinción, principio de separación. Por lo tanto, la voz letrada, no iletrada, la voz letrada, es la verdadera opinión pública, es la verdadera opinión soberana, y es la que se debe de establecer en determinados espacios. Y así lo pensaban los republicanos. Por eso los republicanos sansalvadoreños y guatemaltecos estaban confiados en realizar el Congreso de 1822, porque solo en una plataforma de un Congreso, a través de diputados, es que se podía decidir verdaderamente, se podía dar una voz con autoridad y con suficiencia racionalidad. De otra forma no. ¿Qué dirán algunos de los miembros de la Junta Gubernativa Guatemalteca, entre ellos Gainza y Juan José Aycinena? Pues en un principio estaban de acuerdo. Sin embargo, la misiva del 19 de octubre de 1821 que envía Iturbide a la Junta Gubernativa Guatemalteca los pone en una decisión difícil. Y entonces estos personajes deciden que mejor la vía más rápida para poder decidir el futuro del Reino de Guatemala no es esperarse hasta el Congreso del año siguiente, sino hacerlo a través de cabildos abiertos. Es decir, que los pueblos expresaran su voluntad reuniéndose entre todos, ¿no?, y ahí dictaminaran qué era lo mejor, qué era lo más conveniente para nuestra región. Por supuesto que si Gainza y personajes como Aycinena llegaron a pensar eso, no vayamos a creer que lo hicieron por un democratismo, porque eran democráticos y querían que los pueblos se reunieran y decidieran. Por supuesto que no. En ese momento poquísimos eran democráticos. Es más, la palabra democracia en ese momento significaba tumulto, rebelión, popular. Populacho, plebe, era sinónimo de populacho y plebe, era sinónimo de caos y desorden social. Entonces no lo hicieron por democratismo, lo hicieron porque tenían sobre sus espaldas la presión de Iturbide, diciéndoles: señores, el proyecto imperial que yo estoy proponiendo con el plan de las 3 garantías es lo mejor, adhiéranse. Y casi amenazándonos con armas, ¿no? Adhiéranse, por favor.
Y por supuesto también entre ellos habían algunos personajes que estaban interesados en unirse al Imperio Mexicano para continuar, ¿no?, con sus fueros y sus privilegios, sobre todo eclesiásticos. Sobre todo porque el imperio, la propuesta de Iturbide, uno de los aspectos que proponía era la continuidad y la defensa de la religión. Algo que las segundas cortes realizadas en Madrid entre 1820 y 21 no querían dar, o estaban discutiéndolo, ¿no? Entonces, dicen, personajes como José Cinena nos conviene, por nuestros intereses económicos, eclesiásticos, nos conviene anexarnos a México. Entonces lo mejor es no esperar el Congreso del otro año, mejor que lo decidan los pueblos a través de cabildos abiertos. Bien, los cabildos abiertos entonces se convierten en la vía más rápida para esa decisión. ¿Y cómo lo hacen? Solo les comento el caso de Santa Ana. El 4 de diciembre de 1821, solo les pongo un caso de tantos cabildos abiertos que se realizaron. El 4 de diciembre de 1821, el Ayuntamiento de Santa Ana recibe el pliego enviado por Gaínza, porque Gaínza envió una serie de pliegos, es decir, de oficios, en los cuales invitaba a los pueblos a decidir sobre cuál va a ser nuestro destino en Centroamérica. Entonces, los santanecos, en el acta que ellos redactaron de todo el proceso, describen que la misiva que envió Gaínza, que recibieron el 4 de diciembre, los conmocionó. Los conmocionó porque ellos estaban esperando realizar el Congreso. Sin embargo, dicen los santanecos, a pesar de eso, intentamos cumplir con la invitación que nos hizo Gaínza, el capitán general. Y al día siguiente se hizo la convocatoria de todo el pueblo, a toque de campana, ¿no? Y se reunió todo el pueblo. Y con el pueblo congregado, vean ustedes que el Ayuntamiento de Santa Ana utilizaba el título de pueblo, y con el pueblo congregado se comenzó a discutir qué es lo que nos convenía en el Reino de Guatemala. Y comenzamos a analizar, dirán los santanecos, como istmo centroamericano, no dicen como istmo centroamericano, como Reino de Guatemala, qué ventajas ecológicas, qué ventajas en términos económicos nosotros teníamos, y nos dimos cuenta que somos pobres y no tenemos tanta riqueza ni ilustración como la tiene el virreinato de la Nueva España y que ahora quiere erigirse el imperio. Partiendo de esos hechos, decidimos entonces anexarnos al imperio de Iturbide. Solo un ciudadano del pueblo dijo, y ellos lo dicen, estoy parafraseando y citando algunos aspectos de esta acta, ¿no?, de Santa Ana, solo un ciudadano dijo: yo soy republicano, ¿no? Pero la gran mayoría se decidió y se decantó por el imperio de Iturbide. Y finalizan el acta diciendo: viva Santa Ana, unido al imperio mexicano. Casos como el de Santa Ana, que acabo de describir rápidamente, se suscitaron a lo largo y ancho de los pueblos o de gran parte de las poblaciones en el Reino de Guatemala. El acta de Quesaltepeque, del pueblo de San José Quesaltepeque, es decir, lo que hoy conocemos como Quesaltepeque, cerca de Pico, es muy interesante, es muy corta, porque llega a decir: nosotros somos pobres labradores y no podemos decidir qué es lo que le conviene al Reino de Guatemala. No sabemos si le conviene la república, una república democrática, dicen ellos, o si nos conviene una monarquía moderada. Así que lo dejamos eso en los representantes de la nación. Es decir, fueron respuestas muy variadas las que dieron. Bueno, tanto así que el 5 de enero de 1822 los resultados fueron los siguientes: 104 opiniones de los pueblos a favor de unirse a México, 11 opiniones que sostenían: sí, nos unimos a México, pero con condiciones. 32 pueblos dejaron en manos de la Junta Gubernativa de Guatemala la decisión. Ven ustedes qué variada la cantidad de respuestas, ¿no? Y 21 pueblos sostuvieron que debía ser el Congreso. Por supuesto que este resultado de voluntades de pueblos aquí no están de todos los pueblos del Reino de Guatemala. Esto al menos las que se recogieron a inicios de enero de 1822.
Pero ¿qué es lo que nos está indicando? Nos está indicando que muchos pueblos, ¿no?, comenzaron a ejercer ese antiguo derecho del cabildo abierto. No era nuevo, no era novedad el cabildo abierto. Era parte de la tradición hispánica y europea, del mundo occidental, realizar este tipo de ejercicios públicos de razonamiento político en un espacio abierto, es decir, en la plaza pública, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿por qué la mayoría de los pueblos se decantó por el Imperio Mexicano? Hay muchas razones. El problema es que ahora nosotros lo juzgamos desde la óptica republicana y desde la óptica de nuestros países y decimos que son traidores, ¿no? Y ese es un gran problema, y no nos debemos de juzgar a esos pueblos que se decantaron por el Imperio Mexicano como traidores, porque nos estamos volviendo nosotros en anacrónicos, en el sentido de que, claro, como ya somos del Estado de El Salvador, de la República de El Salvador, entonces pueblos como Santa Ana o pueblos como La Oculta, que dijeron somos del imperio, nos unimos al imperio, ya son traidores. No, en este momento no existía El Salvador, existían provincias, y si hubiéramos formado parte del imperio y si el imperio hubiera existido hasta ahora, pues nadie hablaría de traición a la patria. Entonces el juzgamiento de estas decisiones y de estas voluntades de los municipios hay que verlas en su justa dimensión, en su justo momento. Pues bien, ¿por qué lo hacen muchos pueblos? Porque el republicanismo no era una experiencia para ellos. El sistema republicano por el cual abogaban republicanos como Arce, Delgado, etc., no lo conocían. Y tenían muy bien no conocerlo, si no estaban obligados a conocerlo. Además, porque muchos de ellos, y tenían razón, la única experiencia republicana de la cual habían escuchado era Estados Unidos, y esa experiencia republicana tenía olor, tenía tufo a protestantismo, es decir, eran repúblicas protestantes, y nosotros somos miembros todavía, bueno, ya no, ¿verdad?, pero éramos miembros y queremos ser miembros de otra monarquía moderada o limitada, pero católica. Entonces, aquí hay un gran distanciamiento de por qué el republicanismo para muchos americanos, y en este caso para algunos pueblos, para muchos pueblos de nuestra región, no era un esquema político con el cual ellos se sentían bien o afecto, ¿no? Y además, otra razón, entre muchas que podemos dar, es porque ellos no habían roto todavía el vínculo inmemorial con la figura del rey padre. Es decir, nos desvinculamos con el rey español, con el monarca español, pues queremos ahora adherirnos al nuevo monarca que se quiere dirigir, o al nuevo emperador que se quiere dirigir en la Nueva España, en la cual queremos formar parte. Son algunas de las razones que podemos nosotros. Para finalizar, ¿qué quedó de aquella experiencia? ¿Qué quedó de este pequeño laboratorio de 2 meses de 1821 en donde se realizaron los cabildos abiertos? ¿Qué es lo que nos quedó? En primer lugar, un protagonismo de los pueblos y de sus gobiernos locales. La historia oficial o de bronce todavía, a través del Ministerio de Educación, todavía a estas alturas sigue insistiendo en el protagonismo de ciertos hombres y ciertas mujeres, muchos de ellos miembros de las élites blancas y fundamentalmente hombres blancos. Todavía se sigue ocultando, incluso hasta podría pensar yo deliberadamente, el protagonismo que tuvieron los pueblos, sus cabildos y otros funcionarios como los subdelegados. Pero los pueblos como corporaciones no entran en este escenario. Y una nueva forma a la cual yo invitaría a reflexionar de puertas o de cara al bicentenario es este rol que tuvieron estos protagonismos, a mi modo de ver, fundamentales, ¿no? Pues bien, estos pueblos y sus gobiernos locales comienzan a generar una serie de múltiples independencias, porque lo que yo no les conté, para no hacer largo el asunto, y yo sé que ya me extendí demasiado, ¿no? Lo que no les conté es que después de estas decisiones de los cabildos abiertos,
comienza un proceso de estira y encoge entre los pueblos que se habían de San Salvador, que se habían decidido por el imperio, frente a las autoridades republicanas de San Salvador. A tal punto entonces que pueblos como el de Teotepeque, yo me he encontrado con el acta de Teotepeque que dice: bueno, nos declaramos independientes del gobierno de San Salvador y sujetos al gobierno de Guatemala, porque solo el gobierno de Guatemala se enmarca en lo que nosotros queremos, el imperio de México, el imperio del señor Iturbide. Entonces comienza un proceso de múltiples independencias, independencia ya no solo con España de Centroamérica, sino independencia de provincias con respecto a Guatemala e independencia de pueblos con respecto a ciudades capitales. Entonces asistimos a un escenario complejo de múltiples independencias, de las cuales solo una, todos los 15 de septiembre, solo una se nos remarca, una, la del Acta de Guatemala. ¿Esto a qué llevó? A un proceso de fragmentación territorial. La intendencia se fragmenta por pocos meses, pero quedó fragmentada, y otra razón más, otra prueba más de que Centroamérica, ni incluso en sus provincias, estaba tan unida como nosotros hubiésemos pensado, ¿no? En tercer lugar, este escenario, este pequeño laboratorio de análisis nos permite ver que nacen de manera muy primigenia, pero nacen dos grandes partidos: el Partido Republicano y el Partido Monárquico. Es decir, aquí nacemos nosotros con el bipartidismo del cual todavía vivimos, ¿verdad? Bipartidismo, es decir, esa visión maniquea entre el bien y el mal, ese escenario agustiniano, diría yo, entre el bien y el mal, ¿no? Bien, y en último lugar, que para mí es fundamental, a través de este pequeño escenario, lo que nos queda claro es que, si bien es cierto, en esos momentos triunfa el sistema participativo a través de los cabildos abiertos, pero ese sistema se desmorona, ¿no? Porque luego, en 1823, con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, una vez caído el imperio de Iturbide, volvemos nosotros al régimen representativo, a tal punto que ahora, como ciudadanos y ciudadanas de este país, no concebimos otro modelo político más allá de eso. Y da pena, por ejemplo, ver a los políticos que, cuando les conviene, sostienen que el sistema representativo, al igual que la Constitución, está escrita en piedra, pero cuando no les conviene, sostienen que se puede cambiar y podemos ser flexibles, ¿no? Entonces, esa dualidad y esa flexibilidad, que más parecería una hipocresía, ¿no?, o para las conveniencias o intereses, es con el cual nos hemos venido moviendo nosotros durante 200 años. Otro aspecto que también hay que recalcar de este proceso es justamente que el sistema participativo ha quedado relegado nada más a las discusiones que tienen los municipios en sus cabildos abiertos, pero nada vinculante con la política central y la política nacional. Nos queda claro también que constituciones como la nuestra no se admite el referéndum, que es una forma, una plataforma justamente para la participación ciudadana. Y nos queda claro en este momento que muchos discursos invitan justamente a la participación ciudadana, es decir, exigen la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque esto es parte de la constatación que yo decía inicialmente. Esta es parte que nos hemos dado cuenta que estamos frente a un sistema que, si bien es cierto, tiene muchas bondades, pero es perfectible, es decir, puede cambiarse. Ahí viene ya el trabajo de los políticos y los intelectuales para poder asumir esa responsabilidad de establecer cambios y de adecuarlos a nuestras propias condiciones histórico-sociales, ¿no? Mientras tanto, como ciudadanos, debemos de exigir una participación, porque las políticas que se establecen desde la cúpula nos afectan a todos. Entonces, con este pequeño ejemplo he querido mostrar cómo en este laboratorio de estos 2 meses, entonces, se forma un sistema del cual nosotros somos herederos, somos hijos. Pero a las puertas de este bicentenario debemos ser herederos y ciudadanos críticos frente a este sistema. Muchas gracias. Es un gusto participar y hacerlo junto con Eugenia Zahir. Yo quiero abordar
el que para mí es el fracaso centroamericano. ¿Qué podríamos encontrar como alguna de las razones que nos explican ese estrepitoso fracaso de ese proyecto político? Les quiero comenzar leyendo, me ubico principalmente en algunas de las características de San Salvador, y quiero comenzar leyendo un texto muy pequeño que es de un inglés que vive en Centroamérica y que en 1849 establece la diferencia entre los estados centroamericanos. A mí me conmueve la descripción que hace de El Salvador y espero que les concite a ustedes también interrogantes. Dice: la ciudad, que se estima tiene 20.000 habitantes, es en sus modernas condiciones tolerablemente bien construida, con el número usual de edificios públicos y muchas buenas residencias, pero no se distinguen por algún rango notable ni por un gusto refinado. En algunos aspectos, el estado de El Salvador difiere de los otros. En primer lugar, hay muy poca tierra sin apropiar. En siguiente lugar, la gente es activa, inteligente por naturaleza y no por educación, industriosos, ciertamente los mejores cultivadores en Centroamérica. Con las posiciones ventajosas que deparan los puntos para el embarque del añil, Salvador tiene por sí mismo suficientes medios para volverse floreciente y próspero. Sus condiciones, sin embargo, son en el momento actual el reverso, ya que pocos lugares de Centroamérica han sufrido más los efectos de las discordias civiles. Existen extensas porciones de tierra han sido sacadas fuera de cultivo, algunas valiosas haciendas han sido casi arruinadas, muchas enteramente. Las construcciones, así como otras pertenencias, han sido dilapidadas o maliciosamente destruidas por la ciega furia del espíritu partidista. Al principio, la guerra fue directamente tanto contra la propiedad como contra las personas. Muchos propietarios se vieron imposibilitados para hacer retornar sus propiedades a buena situación por su necesidad de capital para una escala de trabajo tan grande y beneficiosa como lo anterior. A pesar de tan severos infortunios, unos pocos años de paz ininterrumpida permitirían al Estado salir de esta depresión. Pero el hecho es que podría salir. Lo que encuentra es un Estado sumido en la crisis profunda, un cuarto de siglo después de esos acontecimientos. ¿Por qué? Y él lo señala y dice: aquí en particular el espíritu de partidos es destructivo. ¿Por qué? ¿Por qué razón San Salvador presentó esas características que parecen bastante consolidadas a lo largo de nuestra historia? Porque igual podríamos decir hoy, ¿por qué nosotros tenemos esa especial propensión a acentuar las diferencias políticas? Mi hipótesis es que San Salvador tenía como una de sus características principales, lo obvio, un centro productor del principal producto de exportación centroamericana, que era el añil. Pero el añil en la intendencia no solo lo producían los grandes productores, por lo menos un tercio de la producción procedía
seguidilla de pequeños propietarios, eran conocidos como los poquiteros. No es casual que los grandes acontecimientos políticos en San Salvador estuvieran encabezados por alcaldes de barrio y por la gente que seguía a sus alcaldes de barrio. Quiero decir, al mencionar este hecho, que San Salvador tiene una cohesión social productiva con base en el interés del añil que la hacía ver con especial desconfianza los poderes de Guatemala. Los poderes económicos y los poderes políticos de Guatemala estaban entre ceja y ceja de la población sansalvadoreña. Eso explica muchos acontecimientos particulares de San Salvador, y poco a poco más ciudades se van sumando a la postura de San Salvador en sus disputas políticas centroamericanas. O sea, la primera idea que quiero expresar es que en San Salvador, por estas características que he dicho, se forjan identidades locales tempranas, muy acentradas, y sólo así podemos explicarnos que se lograra una cierta cohesión con parecía una aventura mantener el rechazo a la anexión con 1000 tropas rodeando San Salvador. Era una audacia aventurera increíble. Este hecho, a mi juicio, expresa ya en ese momento una identidad local prenacional que va a tender a consolidarse rápidamente en San Salvador. Dice un historiador, Eric Holman, el mito y la invención son fundamentales para la política de la identidad, a través de la que numerosos colectivos que se definen a sí mismos de acuerdo con su origen étnico, su religión o las fronteras pasadas o presentes, de los estados tratan de lograr una cierta seguridad en un mundo incierto e inestable, diciéndose aquello de somos diferentes y mejores que los demás. Uno, en el caso de San Salvador, no encuentra afirmaciones como esa, pero sí encuentra claramente, muy rápidamente, el recelo acendrado hacia los poderes de Guatemala. San Salvador combate la anexión con 1000 artimañas, con 1000 iniciativas. Manda emisarios a México, manda emisarios a Estados Unidos, le propone un armisticio al jefe de las tropas mexicanas, convoca un congreso local, está procurando, llega a decir finalmente, hombre, si al final podemos aceptar el imperio, pero Guatemala no, que la relación sea directa con el imperio. Creo que esa es una manifestación de una identidad arraigada que va a impedir las identidades centroamericanas. Se impone, en el caso de El Salvador, se impone el apego a esa identidad local prenacional y se acepta la identidad centroamericana siempre y cuando se adopte una forma muy peculiar. Solo les leo las declaraciones significativas de la instalación del Congreso después que ha fracasado la anexión, no porque fracase acá, sino porque se desintegra el imperio en México. Después de eso, en el Congreso que se convoca y que se reúne en julio de 1823, dice: las provincias representadas en esta asamblea son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia, así del antiguo como del nuevo mundo, y que
que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna. La última frase era mensajísimo para Guatemala. En esas condiciones, sí, El Salvador acepta una constitución peculiar, porque es una armazón complejísima, bajo la forma de la federación. A mí me parece elocuente el preámbulo que tiene ya la Constitución. La que leí antes es cuando se instala el Congreso. Este que voy a leer es el preámbulo de la Constitución. Dice: nosotros, los representantes del pueblo de Centroamérica, cumpliendo con sus deseos y en uso de sus soberanos derechos, decretamos la siguiente Constitución para promover su felicidad, sostenerla en el mayor goce posible de sus facultades, afianzar los derechos del hombre, los principios inalterables de igualdad, seguridad y propiedad, establecer el orden público y formar una perfecta federación. Si ustedes tienen el cuidado de leer la Constitución, van a ver que es una federación, pero que es pegada con alfileres, porque lo que están haciendo los poderes locales, entre ellos San Salvador, es conseguir un gobierno federal, procurar un gobierno federal que esté por encima del gobierno de Guatemala y que el resto de los gobiernos de los estados estén en igualdad de condiciones. Creo que esa desintegración de la que hablaba Eugenia no encuentra, si el poder, si la crisis de la monarquía española produce un vacío político en España y en toda América, y el regreso de la tropa mexicana para México produce un vacío aquí completo. Entonces, en esa circunstancia no hay un poder, un grupo de poder que sea capaz de situarse como conductor consensual del resto del grupo centroamericano. Creo que ahí se puede encontrar algunas de las razones que explican un fracaso tan notable. El grupo de Morazán tal vez es el que más se acerca a un grupo político dirigente, pero dirigente militar, no, tal vez dije mal, no político, sino un grupo dirigente que pone el acento de sus cartas en sus recursos militares. Obviamente así no va a conseguir superar esa situación tan anómala de la formación constitucional, sino que va a terminar reconociendo él mismo de manera explícita el fracaso centroamericano. Bueno, hoy, a 200 años de ese fracaso, yo creo que tiene actualidad sobresaliente dos aspectos relevantes. Si aquellas identidades locales encontraron en la artimaña, en la maniobra, en la organización militar, la fortaleza de la disputa y el ejercicio intolerante de las identidades, hoy debemos preguntarnos si estamos en condiciones de encontrar identidades que tiendan hacia la tolerancia. Y en segundo lugar, creo que una de las grandes preguntas es si Centroamérica tendrá otra oportunidad. Dentro de poco vamos a comenzar el tercer siglo, porque es importante verlo. Estamos terminando el segundo siglo de nuestro estado, pero también es interesante verlo como el año 1 del tercer siglo de nuestro estado. Y en ese tercer siglo creo que sigue siendo pertinente la pregunta de la viabilidad centroamericana. Debemos plantearnos Centroamérica de nuevo hoy, cuando vamos a estar
conmemorando el bicentenario e iniciando el tercer centenario, creo que identidades, tolerancia y Centroamérica constituyen un asunto fundamental en estos tiempos que se nos acercan. Muchas gracias.